El Mensajero, boletín informativo de la Arquidiócesis de Cochabamba. La palabra que hemos escuchado es muy bella. Es diferente a la que se está proclamando en todo el mundo en este domingo del tiempo ordinario, el domingo 11. Pero qué sintonía tiene, justamente porque esta otra palabra habla del reino de Dios, de la extensión del reino de Dios. Es decir, de Dios mismo que está presente en este mundo, que quiere instaurar su reino, y esa es su forma de ser del mismo Dios. Un reino de paz, de justicia, de amor, de fraternidad. De parte de Dios es esta su voluntad, de parte de Dios es este el querer. Que aquí reine, por ejemplo, la fraternidad, que seamos nosotros aquellos que nos miramos a los ojos y nos vemos como hermanos, porque somos hijos e hijas de un mismo Dios, que es el reino como aquella pequeña semillita que después crece abundantemente, puede convertirse en un gran árbol que después anida a grandes pájaros o a muchos pájaros. Da sombra. La semillita puede ser muy pequeña, pero si crece, si es Dios que la hace germinar, la hace crecer y hace que dé mucho fruto. En realidad eso no depende de nosotros. Es Dios que trabaja, es Dios que instaura su reino, es Dios que pone el amor en el corazón de los hermanos, es Dios que nos hace ser hijos suyos. Él se convierte en nuestro papá porque Él quiere así. Nosotros pero estamos llamados a ser colaboradores de este reino de Dios, es decir, que el reino de Dios pueda hacerse presente entre nosotros. Parece que no hemos entendido mucho, ¿no ven? Todas las generaciones. ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús ha predicado esto? ¿Cuánta violencia todavía? ¿Cuánta división? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta situación concreta de hermanos contra hermanos? ¿Cuánta guerra? En nuestras propias familias probablemente hay un montón de situaciones que no nos ayudan a ver instaurado el reino de Dios. Eso es responsabilidad nuestra. Por eso la invitación, creo, hoy fuerte a toda la iglesia es justamente de ser buenos colaboradores, hacer que Dios penetre nuestras vidas, que nos alegre el corazón con su evangelio. Con su presencia nosotros también podamos ser aquellos que instauran o ayudan que se instaure el reino de Dios. Una pequeña actitud de un buen saludo, un buen gesto, un perdonarse mutuamente, un mirarse a la cara y ser dispuestos de ser una comunidad. Todas esas pequeñas actitudes construyen el reino de Dios, por más pequeñita que sea. Así como el odio va creciendo de a poco, o la división crece de a poco, el bien, el reino de Dios y todas estas manifestaciones del reino de Dios en medio nuestro también tiene que crecer. Y a veces basta una pequeña actitud, una sonrisa, un decir cuando vamos a casa, un buen saludo, ¿o no? Qué importante que nosotros seamos buenos colaboradores de este reino de Dios que se instaura en medio nuestro. A mí me ha impresionado una cosa, hermanos. Primera vez que vengo, entro a este templo y entro al convento. Primera vez. Es increíble entrar de allí, de la cancha, a un lugar que parece una isla. De tanta bulla, porque el mundo es así, ¿no es cierto? Tampoco nosotros vivimos en este mundo. Estamos en un mundo donde hay mucha bulla, donde vivimos día a día, donde cubrimos nuestras necesidades día a día. Pero de vez en tanto necesitamos también escuchar a Dios, orar, reflexionar, saber que también es posible reconocer a un Dios que quiere instaurar el reino de Dios. La impresión que he tenido es muy bella, la verdad, ¿no?
Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ustedes tienen el privilegio de ser parroquianos. Yo me imagino que día a día viven esto, semana a semana viven esto. Un lugar parroquial donde pueden encontrar a Dios, donde pueden encontrar la comunidad, donde pueden encontrar esta palabra y ver, ayudarse mutuamente a que se instaure el reino de Dios en un mundo que lo necesita. Lo necesita este convento, lo necesitamos nosotros, lo necesita la cancha y sus alrededores, lo necesita todo el territorio parroquial, lo necesita la arquidiócesis de Cochabamba. Lo necesita, y nosotros podemos ayudar al mismo estilo de San Antonio. Y aquí que sí que es bonito, ¿no? En su fiesta patronal, la primera lectura que hemos escuchado hablaba de la sabiduría. Yo diría que ustedes han sido sabios. Se demuestra la sabiduría de una parroquia o de una comunidad parroquial eligiendo al patrono. Y parece que ustedes han sido muy sabios. Han elegido a San Antonio de Padua, alguien que podría ser demasiado lejano para nosotros, ¿no es cierto? Nace en Europa, termina en Italia, ni siquiera es italiano, ni siquiera es padovese, ¿no es cierto? No es de Padua, pero ahí termina, y por eso San Antonio de Padua. Conocemos muchas de su vida, de sus milagros, la misma oración al inicio que decía: te damos gracias, Señor, por la elocuencia, es decir, la gran forma de anunciar el Evangelio a través de la palabra. Y de hecho en Padua tenemos la garganta del santo que demuestra que ha sido alguien que con tanta elocuencia ha anunciado el Evangelio, ha anunciado la palabra de Dios, por ser un protector o un intercesor poderoso. Así decía la oración. O sea, les felicito en primer lugar por ser sabios, haber elegido a un gran intercesor, a un gran santo como patrono. Pero por otro lado, eso les responsabiliza. No solo es ser sabio, ¿no es cierto? Elegir un buen patrono, un buen modelo, un buen protector, para que esta parroquia sea de verdad anunciadora del reino de Dios con toda elocuencia y con todo signo, y que interceda poderosamente por aquellos que habitan en este lugar. ¿De acuerdo? Pero hermanos míos, esto también es una responsabilidad. No tienen que hacer exactamente las mismas cosas que hacía el santo. No tienen que buscar novias, por ejemplo, novios o novias, ¿no ven? Es una de las famosas, el famoso milagros de intercesiones del santo, lo ponen de cabecita, ¿no? Para que consigan un buen novio, una buena novia, ¿no? Por eso hablan de tantas parejas que sabe hacer el buen casamentero, ¿no ven? No es por eso que lo hemos elegido. Ni necesitan hacer cada cosa que ha hecho el santo. Ha hecho cosas prodigiosas. Sabemos de sus milagros. Por ejemplo, cuando no lo querían escuchar los contemporáneos suyos, ¿no? En ese pueblo nadie quería escuchar la predica de él, se va al mar y empieza a predicar y los peces salen a escuchar. Conocemos esa otra anécdota, bella. O cuando ve pasar al mayor de los ricos en un féretro porque había fallecido y dice: el corazón de este está donde está su tesoro. Y le arman un lío al pobre. Hasta que cuando van justamente a abrir los tesoros de este, encuentran el corazón. ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando simplemente lo que dice el Evangelio, pero de una manera fuerte, poderosa. La presencia de este santo ha cambiado, ha transformado la vida de las personas, ha acercado a Dios. Y eso es lo que ustedes tienen que también hacer. Si existe una parroquia